Fórmula Tu Salud. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es un gusto y es un placer que nos acompañe el doctor. Yo les dije antes de la pausa que ya había llegado y sí, así es, ya llegó, ya está aquí el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Tere, y pues saludando a tus radioescuchas y vamos a continuar hablando de salud. Vamos a hablar de salud y de un tema que durante esta temporada y que bueno, ya se avecina que entre el invierno, pues se incrementa. Es la influenza. La influenza, incluso ha habido campañas que acudan a vacunarse preventivas. Sin embargo, todavía hay quienes pues no han acudido. Mejor acuda porque pues se están yendo a la alza los casos. Sí, y aquí lo importante, hemos tenido otras colaboraciones en tu espacio, en hablar de enfermedades respiratorias, hablar de enfermedades virales, de la propia influenza, pero vamos a tener el día de hoy específicamente una influenza H3N2, subclado K, que es la variante que ¿cómo lo que ahora podríamos definir? Porque que nosotros podemos entender... lo dejamos en influenza H3N2, eso es lo importante. ¿Es más agresiva? Literalmente la parte que nos lleva a los profesionales de la salud estar también en los medios y es difundir la promoción. Y esto es de tener el conocimiento que es una influenza. Normalmente los subtipos que más generan contagios es H1N1 y H3N2 del tipo A. Entonces no es algo nuevo, eso sí hay que tenerlo en cuenta con todos los radioescuchas. No es una variante nueva, es simplemente este subclado K del que vamos a hablar. Es una variación que se modificaron algunas proteínas a nivel molecular del virus y esto a través de la información de la parte epidemiológica en el mundo, en Europa, en el norte de los Estados Unidos, está generando una elevación de los casos. O sea, se habla de que es más virulento, o sea que se contagia más y que en algún momento, por ejemplo en Gran Bretaña, tuvieron un aumento de los casos al 50% del inicio de la etapa invernal con ellos. Y obviamente el 12 de diciembre de este mes se crea un comunicado, una nota informativa de la Secretaría de Salud, donde se ubica el primer caso en México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y se hace este tipo de promoción a la salud, en este caso el cuidarnos, el tener en cuenta que si no es infecciones virales como tuvimos en el COVID, pero sí tenemos que tener en cuenta que van a aumentar los casos, o sea que vamos a ver más gripes. En diciembre vamos a tener cambios a nivel climático, pero tenemos también periodos donde la exposición es menor. Los ciclos escolares, pues obviamente se disminuyen las escuelas a nivel básico, a nivel medio y a nivel medio superior y el superior, y eso va a disminuir todo este camino de infección. Algunos trabajos también se van de vacaciones, algunos pues se continúan, pero va disminuyendo de alguna forma ese tipo de contacto. Cuando tenemos normalmente la elevación de los casos es en enero y en febrero, donde esta movilidad genera el contacto mayor con el tipo de secreciones, y esto vamos, como siempre lo hablamos, con el estornudo, estas microgotas que viajan y que generan a nivel población mayores contactos. Tengo una duda, doctor. ¿Tiene algunas características en específico? Para empezar, muchas veces tenemos un resfriado o tenemos un padecimiento respiratorio, pero no sabemos diferenciar. Y en este caso, ¿tendría la influenza alguna característica en específico? Aquí no son características porque o sea, es complicado. El método, y aquí sí, qué buena la pregunta, es hacer el diagnóstico a través de pruebas rápidas. O sea, las pruebas rápidas no solamente existen
para COVID, ¿no? Porque hay personas que me han comentado, decimos, nomás hay COVID. No, ya no queremos ahí el cotonete. Sí, no. Hay pruebas para infecciones respiratorias como para otras patologías, pero hablando en respiratorias, de las virales tenemos para influenza, tenemos para COVID, y esa es la importancia de generar esas pruebas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se vuelve preciso. O sabemos que o es COVID o es influenza. Ese sería como el método más importante. ¿En qué momento hacer esa prueba rápida? En los 5 primeros días de inicio. ¿De qué? De la infección. Eso es. Parte de esto, cuando nosotros conocemos que tenemos el diagnóstico a través de una prueba rápida de influenza, podemos en ese momento iniciar un tratamiento. Las guías clínicas internacionales nos hablan de utilizar un antiviral en las primeras 48 horas, o sea, de inicio. O sea, le va mejor al paciente. Esa es la importancia de las pruebas rápidas. De ahí los síntomas, esa es alguna cuestión complicada. ¿Por qué? Porque va a tener síntomas, uno, que es la fiebre. Ese es un dato importante, por arriba de 38 grados centígrados. Dolores musculares, dolores articulares intensos. Una tos persistente porque dura varios días. Y tiene alguna situación con dolor faríngeo. Si lo ponemos así, estos síntomas clásicos, lo ponemos en comparación con otros virus, son muy parecidos. Entonces la prueba rápida es lo mejor. Sí, son extremos. Aquí, en esta parte de influenza H3N2, por eso en el mundo, en las noticias, lo van a escuchar como la supergripe, porque son más intensos. O sea, el dolor muscular es intenso. Hay un dolor de cabeza intenso, hay una fiebre persistente, por lo menos en las 48 horas, y la persona se siente mal. Esa es la realidad. O sea, lo reconoce como una supergripe, o sea, porque aumentan los síntomas a otra gripe que en la vida haya tenido, ¿no? Puede llegar a causar la muerte, y más en sectores vulnerables como personas con algún padecimiento, alguna comorbilidad. Sí, aquí todos los riesgos de las infecciones pueden ser virales, bacterianas o por hongos. En los grupos vulnerables, los menores de 5 años, porque tienen en ocasiones una deficiencia inmunológica porque se encuentran en el crecimiento y desarrollo, más si existe alguna otra enfermedad que puede ser congénita o hereditaria, ¿no? Que en general ahí adultos mayores, pero pondría más que todo eso de adultos mayores, porque por ejemplo hay diabetes infantil, hay diabetes en adultos, hay diabetes en los adultos mayores. Esas son patologías que son globales, ¿no? No son tanto en grupos vulnerables. Pero sí, las enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, también hay cambios, enfermedades reumatológicas como lupus, fibromialgia, pacientes oncológicos que estén desafortunadamente cursando una patología, un cáncer, y estén tomando un inmunosupresor, la parte de reumatología, y la parte de oncología, algún medicamento que tenga que ver como una quimioterapia. Todo este grupo de personas que cursan con estas patologías tienen un riesgo muy amplio de que se complique. Y también, como lo hemos comentado, hay infecciones respiratorias virales que la complicación principal pues es la neumonía. Ahora, ¿quiénes deben de vacunarse y a qué edad? También, ¿cada cuánto tiempo? Porque vemos que esta campaña es cada año, pero hay quienes dicen, no, pues yo me vacuné el año pasado, pero no sabemos cada cuánto no la tenemos que estar aplicando. En general, las campañas de vacunación de enfermedades respiratorias son anuales. Eso sí hay que tenerlo en consideración, que en ocasiones las personas comentan, es que fui a una unidad de salud, ya sea pública o privada, y no la encontraban. En ocasiones, cuando son estas campañas, esas campañas se dirigen hacia la parte invernal y respiratorias. Son anuales, influenza es anual, COVID es anual y neumococo.
En este específicamente de influenza, pues obviamente cada año nos tenemos que vacunarnos. Las campañas de vacunación inician desde noviembre, donde están pegando fuerte en publicidad. Después viene diciembre y continúan en enero. En este momento, con esta variante que no es nueva, pero que va a estar circulando en nuestro país, lo aconsejable es que asistan a vacunarse de influenza. Que asistan a vacunarse y que en caso de que se registre algún tipo de síntoma, por más mínimo que este sea, de verdad que hay que exagerarle, porque hay que decir, ay, no, lo toman a la ligera, y que el tecito, que la pastillita para minorar el dolor, y puede ir empeorando conforme pasan los días. Además, no puede ser nada más un resfriado cualquiera, puede tratarse de influenza H1N, H3N2. H3N2. Okay. Ya estoy ahí. Está muy bien. El chiste es que recordar la palabra influenza. Vacunarnos y cubrirnos, mantenernos sin contagios. También eso es importante, que cuando hay síntomas respiratorios utilicemos cubrebocas. Al estornudar, pues obviamente tener el estornudo de etiqueta. Que ya lo sabemos y lo tenemos bien aplicado. Sí, claro. Con la pandemia yo creo que aprendimos demasiado, cosas que ni siquiera teníamos tal vez en nuestra vida cotidiana, como el uso de gel antibacterial, el lavarnos de manera constante las manos, este tipo de situaciones, la manera de estornudar o simplemente el cubrebocas. El contacto. Ya ahora sí ya veo gente que cuando tiene gripa sí se pone el cubrebocas. Y sobre todo, pues, cuidarnos en esta época decembrina. Pues así es, a cuidarnos. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y muchos saludos a tus redescuchas. ¿Qué cree que la próxima semana va a ser Nochebuena? Sí, claro, vamos a venir a darles el abrazo. A traer aquí como que de lo que estén preparando en su casa, ¿eh? Claro Ahí que les va a robar tantito. Bueno, es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Hacemos una pausa y ya regresamos.